Ahí va, gracias. Bueno, ahí va de nuevo. Entonces, recuerden que lo que vamos a hacer es hacer la primera parte de la clase para practicar alguna estrategia de relajación. Después el tronco de la clase, que va a ser las preguntas, el sistema que nosotras diseñamos, y después ya al final les dejamos la tarea que se las vamos a mandar por WhatsApp y después se las vamos a dejar en el Classroom. Esta clase grabada va a después quedar subida al Classroom, donde si no se sumaron, recuerden sumarse, hoy les podemos volver a mandar al final los links para que puedan acceder, porque ahí van a tener toda la información ordenada junto con información complementaria. ¿Sí? Bueno, las personas que ya son vitalicias de psicoeducación ya recontra conocen el sistema, pero el resto... Bueno, entonces vamos a empezar por practicar la primera estrategia de relajación simple. Lo primero es simple. Ustedes recuerden que Eve lo que decía es que cuando tenemos una crisis, lo que está sucediendo es que estamos teniendo una sobrecarga de oxígeno en el sistema y que nos estamos hiperventilando. Por eso todos los síntomas, que después ahora en un ratito los vamos a repasar, todos los síntomas se producen por esa sobrecarga de oxígeno y ese desbalance, que lo que hace es catalizar toda la respuesta, que ahora les vamos a explicar mejor qué es lo que pasa, y ahí lo que produce es como todo este aumento de energía y todos los síntomas que sabemos. Entonces, el mecanismo más simple que tenemos para entender cómo volver a la calma es la respiración. ¿Está? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, están todos por ahí los que quieran practicar los ejercicios de respiración, vamos a inhalar por nariz. Lentamente inhalo. No me preocupo por ahora si llevo el aire a la panza ni nada. Inhalo, retengo un cachito y exhalo por boca. Lento. Sostengo, retengo sin todavía volver a inhalar y vuelvo a inhalar. Inhalo, sostengo, retengo, exhalo por boca. Cada cual tiene su ritmo. Lo importante es conocer cuál es nuestro ritmo, ¿sí? ¿Por qué les hago hacer esto? Si bien la inhalación y la exhalación regular debe ser por nariz, nadie exhala por la boca en condiciones normales, cuando estamos en tensión, quizás se habrán dado cuenta, exhalar por la boca nos alivia a veces un poco más y nos permite liberar la tensión. Volvamos a hacerlo. Inhalo, vamos a practicar contando para regularizar un poquito más. En principio vamos a contar hasta 3. Inhalo, cuento 1, 2, 3, exhalo. Suelto al máximo. Cuento hasta 3, sin volver a inhalar. 1, 2, 3. Inhalo. Retengo. 1, 2, 3. Exhalo. Retengo en exhalación. 1, 2, 3. Inhalo. 1, 2, 3. Exhalo. Uno, 2, 3. Vamos a aumentar a 4. Inhalo. 1, 2, 3, 4. Exhalo.
1, 2, 3, 4. Inhalo. 1, 2, 3, 4. Exhalo. 1, 2, 3, 4. A ver, ustedes pueden ir probando cuáles son sus ritmos. No todos tenemos la misma capacidad. Generalmente cuando tenemos ansiedad, lo que va sucediendo es que se nos va contracturando todo el sistema respiratorio. Y es muy común que las personas que están atravesando ansiedad les cueste mucho inhalar profundo, exhalar profundo, queda cortito. Y eso es porque está todo contracturado, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que ir practicando es la expansión. Esto no es solo para hacerlo en el momento de la crisis, sino idealmente es para ir practicándolo con regularidad. Nuevamente, esta respiración es la más sencilla de todas, porque esta no requiere ni siquiera ningún tipo de control de la respiración, más que inhalar, exhalar, sin fijarme si lo llevo a la panza y a dónde llevo el aire. ¿Sí? Cuando puedo, cuando ya más o menos me voy tranquilizando, lo que podemos hacer es empezar a combinarla con la respiración diafragmática. ¿Cómo voy a hacer la respiración diafragmática? La respiración que solemos hacer cuando estamos nerviosos es una respiración alta. Por ejemplo, inhalen profundo, ahora, rápido y profundo, y fíjense que se infla. Probablemente lo que sentirán es que lo que se infla es el pecho, ¿sí? Porque la respiración corta no lleva el aire rápidamente al pecho. Eso es lo que sucede cuando estamos generalmente en ansiedad, hacemos una respiración corta. Justamente el cuerpo, para hacer esa combustión, para después activar el sistema que se va a activar en el ataque de pánico, que ahora lo vamos a explicar, para hiperventilarme, lo que necesita es eso, como que entre y salga rápido, y entonces usa solamente la parte superior de los pulmones. Entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer es tratar de reeducar de nuevo la respiración o regularla hacia más abajo, hacia la parte más baja de los pulmones. ¿Sí? Eso se llama respiración diafragmática, que justamente lleva el aire para que baje el diafragma, y lo que vamos a tener que sentir es justamente que más o menos se infla la panza. ¿Vieron los bebés cuando duermen boca arriba? Que se les infla la pancita cuando duermen. Y cuando nosotros dormimos también sentimos que se nos va el aire a la panza. Entonces, para practicar esto, lo que les recomiendo es, imagínense que están acostados. Y vamos a respirar lento, suavecito, y vamos a llevar el aire a la panza, como si estuviéramos durmiendo. Imaginémonos que vamos a reproducir la respiración de estar durmiendo. Inhalo por nariz, exhalo por nariz. Si quieren se pueden poner una mano en el pecho y otra mano en la panza. El pecho no debería elevarse en esta ocasión. Entonces inhalo profundo, suavecito. Exhalo por nariz. Encuentren su propio ritmo. Acá la clave es que sea lento. Si no es lento, se va rápido a la parte superior del pecho, de los pulmones. Lo lavaste. ¿Cómo? Ivana, ¿hiciste una pregunta? No. Inhalo entonces y exhalo, lento. ¿La van agarrando? ¿La tienen? La clave, recuerden, o sea, ustedes traten de razonar cuál es la razón de por qué hacemos esto. Es porque tiene que bajar la velocidad y la intensidad de la respiración. Ok, Ivana. Entonces,
porque tiene que entrar menos oxígeno al cuerpo. ¿Se entiende? Esto, si no, lo que sucede es como cuando combustionamos el fuego del asado. Más viento le hago, más rápido se combustiona el fuego. Entonces, nuevamente, lo que hicimos en la respiración anterior, de retener en inhalación y retener en exhalación, es para ir bajando la cantidad de oxígeno, ir forzando al cuerpo a que no entre tanto. Y ahí lo hacemos en intermitencia. Y acá lo hacemos en la velocidad del ritmo respiratorio. Entonces, inhalo lento, exhalo por nariz. Cuando más o menos tenemos dominada esta técnica, lo que vamos a hacer es agregarle una combinación de lo que hicimos anteriormente y le vamos a llamar respiración cuadrada. La respiración cuadrada se llama cuadrada porque lo que vamos a hacer es, le vamos a poner la misma cantidad de tiempo a cada momento de la respiración. Los momentos de la respiración son inhalación, retención, exhalación, retención. Y por eso es cuadrada. Entonces, vamos a tratar de hacerlo en 5. Vamos a ver cómo sale. Pero si no le salen 5 porque le sobra y entonces ustedes lo pueden hacer en 8 o lo pueden hacer en 3, cada cual se fija, ¿sí? Lo ideal es que idealmente ustedes primero se midieran el tiempo. Acá, como es para todos, lo vamos a hacer en 5, ¿sí? Entonces, inhalo en 5, 2, 3, 4, 5. Retengo en 5, 1, 2, 3, 4, 5. Exhalo en 5, 2, 3, 4, 5. Retengo en 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vuelvo a inhalar, inhalo en 5. Retengo en 5. Exhalo en 5. Sostengo en 5. Lo natural es que la exhalación dure un poquito más que la inhalación. Entonces, si ustedes lo que quieren hacer es, una vez que tienen en práctica, exhalar un poquito más largo que inhalar, está bien. ¿Sí? La clave en realidad es poner control sobre la respiración. Lo que les recomendamos es que practiquen, si ustedes quieren, que practiquen fuera de la situación de crisis. Es muy difícil que nos sirva la respiración en el momento de crisis si no la practicamos previamente. Ya de por sí es muy difícil tranquilizarse. Algo que es importante que ustedes sepan. Supongamos que ustedes van a usar estas respiraciones para los momentos de crisis. No hay magia, ¿tá? No es que el cuerpo se tranquiliza de un momento para el otro, ¿no? Es como si ustedes pensaran que, porque no sé, supongamos que les duele la cabeza, se toman un analgésico y piensan que inmediatamente tras el último trago de agua va a empezar a hacer efecto la medicación. No, tarda un tiempo, ¿tá? Entonces, si ustedes están teniendo crisis regularmente y quieren practicar la respiración para aquietarse, tengan en cuenta que les va a llevar tiempo. Obviamente, a medida que vamos aprendiendo, nos volvemos cada vez más expertos en reconocer el síntoma inicial y más rápido volvemos a la calma. Pero a veces no podemos hacer esto tan fácilmente, por lo que sea, porque es intenso la crisis o por lo que fuera. Entonces, lo que vamos a tener que tener en cuenta es que si la crisis es bastante intensa, va a llevar tiempo. Bastante a veces puede ser media hora de intentar. Y lo que tenemos que saber es que tenemos que insistir.
No siempre nos va a funcionar esta técnica también, y eso también es importante. Hay personas que les sirve esta técnica, que es la más básica de todas, y hay personas que les sirven otra. En general, lo que sugerimos es hacer una combinación de técnicas. Y también después vamos a ir practicando qué tipo de técnicas van sirviendo para qué. En general, este tipo de técnica, la de regular la respiración, es bastante útil para cuando los síntomas principales son taquicardia, falta de aire, mucho calor, sensación de ahogo. Hay otros tipos de síntomas que no responden tan bien a los ejercicios de respiración. Y nosotros ya les vamos a ir contando otras técnicas y también les vamos a ir contando para qué suelen ser útiles. ¿Hasta acá se entendió? ¿Alguien necesita hacer alguna pregunta? Porque ahora, si no necesitan hacer ninguna pregunta, ya pasamos a la otra parte. Bien. Muy bien. Bueno, entonces inhalemos profundo y exhalemos. Relajémonos, soltemos la respiración que se regule sola. A veces tratar de practicar los ejercicios de respiración como que nos deja más en tensión. No sé por qué, pero hasta que lo practicamos. Entonces aflojen, suelten la respiración y dejen que se regule sola. Y vamos a lo nuestro. Bueno, tenemos muchas preguntas. Tenemos muchas preguntas. Sí. Bueno, Eve, me tocaba a mí arrancar contigo. Así sí. te paso la posta. La posta y te tomas unos mates. Y me tomo unos mates. Bueno, entonces, y te apago la cámara y me voy a limpiar. No. Bueno, bueno, la pregunta es, ¿no? Esta es una pregunta que a veces cuando uno no entiende es, bueno, ¿qué me está pasando? ¿No? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué me está pasando en el cuerpo? ¿Por qué mi cuerpo de repente reacciona así? ¿Y por qué parece que no lo puedo controlar? Qué interesante. Voy a ponerme un machetito para responder a tu pregunta, Mari. Ah, bueno. Y también para la gente. Bueno, para responder a tu pregunta, que es una pregunta que se hace mucho, voy a retomar de la semana pasada que estuvimos trabajando sobre los síntomas de los ataques de pánico, ¿sí? Entonces habíamos dicho esto rápidamente a modo repaso, vamos a ir leyéndolos para que retomar y encauzar hacia esta pregunta. Los ataques de pánico habíamos dicho que inician repentinamente y activan muchos síntomas y miedo, un miedo intenso, y activan muchos síntomas a nivel fisiológico, como por ejemplo palpitaciones, taquicardia, sudoración, temblor, sensación o desmayos, ¿sí? Disneas, hiperventilación, que es lo que por ahí recién estábamos regulando con las técnicas de respiración, náuseas, dolor de tórax, dolor de pecho, dolor de estómago también, mareos, sensación como de aturdimiento, escalofríos o mucho frío, mucho calor, parestesias, que habíamos dicho que son como hormigueos, entumecimiento de los músculos, desrealización, que habíamos dicho esta percepción de que no sé si estoy en lo real, de ver la situación como externa, como una película, o la despersonalización. Miedo intenso a perder el control, ¿sí? A volverme loco, miedo a morir, ¿sí? Estos son principalmente como los síntomas fisiológicos, digamos, que más se repiten en los ataques de pánico, en las crisis de pánico. Entonces, habíamos dicho también de que no en todas las personas se manifiestan todos o los mismos o de la misma manera. Igual también vamos a seguir profundizando. Ahora, con respecto a lo que recién Mariel decía, es ¿por qué nos pasa todo esto, digamos? ¿Y por qué no lo podemos controlar? ¿No? Ahí vamos. Los síntomas que aparecen, que son lo que nosotros sentimos,
Se dan porque son una activación del sistema nervioso, ¿sí? Y esta activación del sistema nervioso aparece en respuesta a poder adaptarnos, a defendernos de estos estímulos que estamos percibiendo como amenaza o peligro. Nosotros la semana pasada habíamos dicho de que la ansiedad era justamente un miedo intenso a la incertidumbre, ¿sí? Entonces, frente a esta percepción de miedo o de amenaza, todo el sistema nervioso se va a preparar para defenderse o para huir de esa amenaza. Entonces, va a poner en juego diferentes mecanismos para poder activar esa lucha o esa huida, ¿sí? Y estos mecanismos van a ser justamente estos que están mencionados acá en la imagen, que son el sistema simpático y el sistema parasimpático. Estos van a activar o a inhibir ciertos síntomas, ciertos funcionamientos del organismo en función de poder, como les decía antes, salir corriendo, luchar o huir, o quedarme quieto o recuperarme de todo ese desgaste físico. Acá lo importante es que si pensamos como en un, digamos, un subsistema antes de lo que es el sistema simpático y parasimpático, tenemos el sistema nervioso autónomo. Y esto lo digo porque es importante para poder entender de que al ser autónomo, o sea, su nombre indica que es autónomo porque nosotros no podemos como manejar todo el detrimento de estos síntomas, ¿sí? No es algo que podamos controlar, por eso nos da la sensación de que no sé cómo respirar, no sé cómo controlar la taquicardia, no sé cómo dejar de temblar, no sé cómo dejar de transpirar o cómo frenar este entumecimiento, ¿se entiende? Lo que sí podemos hacer es trabajar sobre los factores que van a activar al sistema simpático, ¿se entiende? Entonces, para profundizar un poquito lo del sistema simpático y parasimpático, el sistema simpático se va a caracterizar principalmente en todo lo que es la activación, ¿sí? Va a poner más energía para que podamos enfrentar, para que podamos huir de la situación, para que podamos atacar, ¿no? Que podamos defendernos activamente, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero salir corriendo de una situación, voy a tener que, no sé, se va a activar, por ejemplo, se van a dilatar mis pupilas para poder tener un campo de visión más amplio. Por lo general vamos no sé, a tener que ver, ¿no les pasa esto que cuando tienen miedo de repente hacemos como así? Abrimos más los ojos, se nos acelera el ritmo cardíaco y se nos acelera también la respiración en función de poder de correr, ¿no? Sentimos calor, sentimos que nuestra energía aumenta, ¿sí? Y todo esto, como les decía antes, es en función de ponerme en acción, de ponerme en movimiento, más allá de que este peligro o esta amenaza sea real o no, ¿sí? Este mecanismo se va a activar igual. Y en contraposición tenemos el sistema parasimpático. El sistema parasimpático va a actuar sobre los mismos músculos, digamos, sobre los mismos órganos, pero va a tender a bajar la energía, ¿sí? Para recuperarse de todo ese agotamiento que significó la activación. Como nosotros siempre venimos diciendo, nuestro organismo, nuestra psiquis, siempre va a tender a la homeostasis, ¿no? A la regulación del equilibrio. Entonces, por ejemplo, después de una crisis de pánico donde todo se intensificó y tuvimos una sobreactivación, el cuerpo cuando terminamos vamos a sentir que quedamos agotados, ¿sí? De que quedamos como flojitos, ¿no? Y justamente es como el sistema parasimpático tratando de bajar como la intensidad de todo, o sea, de poder ir hacia la recuperación de toda esa energía. A veces, ya lo vamos a profundizar también, de que estos síntomas van bajando de a poquito su intensidad y puede que en algunos como que se vayan sosteniendo por un tiempo, ¿sí? Porque esto tiene que ver con toda la cuestión adrenalínica y química del organismo que se tiene que terminar de ir acomodando. Entonces,
para recapitular un poco la respuesta a lo que me preguntabas, Mari, justamente por eso nos da como la sensación, o sea, nos pasa porque se activa todo el sistema simpático, ¿sí? Hay toda una activación orgánica, una tensión que se prepara para defender. Y no lo podemos manejar justamente porque es automático como se da esta activación. Entonces no tenemos como mucha mano que meter ahí. Lo que sí podemos hacer es trabajar sobre lo otro. Por ejemplo, la respiración que nos enseñaste recién. Muy bien. O sea, básicamente es como toda una activación excitatoria autónoma que es como, bueno, el sistema de lucha o huida, o no, es como todo el cuerpo está preparado para luchar, no puedo... No puedo hacer mucho en ese momento. No, en ese momento lo que puedo hacer es como quitarle el combustible de alguna manera, que es ese oxígeno. Exacto. O bajarle la cantidad de combustible. Tal cual. Muy bien. Ahora tengo una pregunta para vos. A ver. ¿Todas las personas experimentan de la misma manera todo esto que te acabo de contar? No. Si acá hay personas que están transitando crisis o conocen otras personas que transitan crisis, se darán cuenta que a veces es realmente muy diferente de persona a persona, ¿no? O sea, lo que sucede biológicamente, fisiológicamente es lo mismo, es esta activación de todo el sistema simpático, que básicamente es la activación del sistema de lucha o huida. Y le llamamos que es un ataque de pánico florido cuando tiene prácticamente todos los síntomas que nombramos, ¿no? Toda esa lista es la lista que muestra, que nos da el DSM, ¿no? Que dice, bueno, listo, si tenés algunos de estos síntomas, entonces lo que se dice que estás teniendo es un ataque de pánico, ¿sí? Una crisis. El punto es que se fijarán que, por ejemplo, hay personas que tienen más que nada la sensación de falta de aire. Casi siempre hay un síntoma inicial que es característico de esa persona, en general. Como por ejemplo, de repente me empezó a faltar el aire. O de repente me empecé a sentir que me desmayo. Recuerden acá lo mismo que le dijimos la clase pasada, hago un pequeño paréntesis. Traten de pensar teóricamente, si acá hay alguien que sufre crisis o tiene ansiedad, si esto les puede generar algún tipo de sugestión, traten de pensarlo teóricamente, de no pensarlo mucho, es simplemente tratar de entender, ¿sí? Y si ven que les genera algo, enfóquense en lo que estoy diciendo y respiren, pero no activen mucho el recuerdo, porque si no esto a veces... para algunas personas no quiere decir que les vaya a pasar, pero para algunas personas les puede generar algún tipo de sugestión. Ya ahora vamos a hablar de la sugestión. Bueno, entonces, hay personas que tienen, por ejemplo, como síntoma inicial, la sensación de falta de aire. No sé, por ejemplo, van en el auto y necesitan bajar las ventanillas, o necesitan sacarse las bufandas, o abrirse, ¿no? Como que sienten esto. A veces, junto con esto, muchas veces suele venir es como esta sensación de calor repentino. Pero hay personas que tienen más que nada una sensación de desmayarse de repente, como casi que se confunde muchas veces como un bajón de presión. Hay gente que dicen que no se dan cuenta si les está bajando la presión o no, y empiezan a sentir eso. Algunas personas lo que empiezan a sentir es como toda la descarga y la cascada de adrenalina en el cuerpo, y entonces lo que sienten es como un miedo intenso, como pavoroso, de pánico básicamente, en todo el cuerpo. Y entonces lo que más se siente es como toda esa sensación de adrenalina y la taquicardia, ¿no? Y los pensamientos de miedo. Las ganas de salir corriendo muchas veces. Otras personas empiezan a sentir más que nada los temblores y las parestesias, ¿sí? Otras personas empiezan a sentir más que nada los síntomas más como de despersonalización, de desrealización, que le llamamos síntomas disociativos. Generalmente los síntomas disociativos vienen bastante con esta sensación de desmayo o de volverme loco. Entonces, ¿por qué algunas personas lo sienten diferente que las otras? Miren, yo no tengo la respuesta de por qué cada persona lo vive de manera diferente, pero lo que sí sería ideal
es que las personas aprendan a reconocer cuáles son sus síntomas iniciales de crisis, porque cuanto más rápido detectemos el síntoma inicial, más rápido vamos a poder actuar, ¿no? Y no es lo mismo, por ejemplo, imagínense que el ataque de pánico es como una inundación, ¿no? No sé, se me rompió el cuerito de la canilla. Entonces no es lo mismo cortar un goteo que de repente salga un chorrazo de agua del caño y tenga que ponerme a limpiar un montón, ¿no? La diferencia a veces está en si lo agarramos a tiempo. Y una de las maneras de agarrarlo a tiempo es reconocerlo. Generalmente las primeras veces no los podemos distinguir, ¿tá? Pero una vez que lo aprendemos a distinguir, es mucho más útil. También hay cuestiones, sí, para agregarles, que hay tipos de situaciones para cada persona. Hay personas, o sea, una de las que, por ejemplo, sorprenden es que hay personas que lo pueden tener durmiendo. Hay personas que les suele agarrar más que nada viajando. Hay personas que les suele agarrar más que nada a la noche cuando terminan su jornada de trabajo. Eso no quiere decir que no les agarren en otros lugares, pero hay contextos que favorecen, que ahora lo vamos a repasar, pero de todos modos que tengan en cuenta que también hay algo de esto. ¿Está? Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, Eve, ahora mi pregunta para ti. Me Me da ansiedad. da ansiedad. La pregunta es, ¿cuánto me puede durar una crisis? ¿Cuánto puede durar todo esto? Un ataque de pánico. Un ataque. Un ataque de pánico, ya habíamos dicho de que aparece de manera repentina y abrupta. Y puede durar aproximadamente 45 minutos. Un montón. Un montón. 45 minutos aproximadamente, ¿sí? Obviamente, como dijimos, dependiendo de cada persona, dependiendo de sus modos de regulación, pero aproximadamente suele durar 45 minutos desde que empieza toda esta activación del organismo, ¿no? Algunos síntomas puede ser que continúen, digamos, cuando se termina la crisis de pánico, puede parecer de que dura más, y esto es normal, digamos, de que la gente perciba de que es eterno o que dura más de 45 minutos. Y esto es porque de a poco, digamos, se va bajando toda esta intensidad, ¿sí? Entonces pueden seguir algunos síntomas que siguen ahí como latentes, ¿sí? Pueden quedar como restos de angustia, de miedo, de inseguridad, ¿no? Entonces por ahí uno termina como retroalimentando con pensamientos, por ejemplo, de, ay, tengo miedo que me pase ahora, o con un autodiálogo que me diga, no sé por qué me pasa, si yo ya lo venía trabajando, o no entiendo, ¿sí? Entonces como que se sigue retroalimentando la angustia o el miedo a que me pase de nuevo, o la impotencia de que me pasó otra vez, o por ejemplo la vergüenza de que otros me vean así, ¿no? Entonces todo esto retroalimenta y puede, digamos, como enriquecer o favorecer de que se repita o que se prolongue, digamos, en el tiempo. Especialmente cuando son las primeras veces, cuando uno no termina de entender qué le está pasando y por qué. ¿Y cómo se soluciona? Y cómo se soluciona, exacto, o no tiene como conocimiento o práctica en las estrategias de regulación. Entonces, se siente como más eterno y uno hasta puede favorecer la prolongación del tiempo justamente por desconocer o por la falta de incomprensión súper normal, digamos, de que uno no entienda todo lo que pasa en ese momento. Así que bueno, 45 minutos de lucha. Obviamente, Sí. si ustedes reconocen que tienen los síntomas iniciales, o sea, y enseguida empiezan a hacer algo, puede durar nada. Prácticamente un ratito, empiezan a sentir, se tranquilizan y ya está. No tiene por qué sí o sí durar 45 minutos. Tal cual. Pero sí. Hasta Bueno. que se vaya todo el cortisol y la adrenalina del cuerpo. Sí, exacto. Sí, es Exacto. fisiológico. Es fisiológico. Bien, Mari. Sí. Y cuando nos da un ataque de pánico,
¿Qué podemos hacer en esos momentos de crisis? Bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? O sea, nuevamente, para saber qué tenemos que hacer en los momentos de crisis, tenemos que reconocer primero cuáles son los síntomas y qué nos puede convenir. En términos globales, en primera instancia tenemos que recordar qué es lo que nos está pasando, tenemos esta cascada de adrenalina, lo que les venimos explicando recién, y entonces el objetivo va a tener que ser equilibrar el sistema, devolverlo a la homeostasis. Entonces, recuerden que los síntomas tienen algunos rasgos más de tipo cognitivo, algunos rasgos de tipo conductuales, algunos rasgos de tipo fisiológico. Entonces, las estrategias que nos van a servir para tranquilizarnos son estrategias de... muy bien. Ahí voy. Ahí. Relajación. Bueno, justo está pasando el chatarrero. Espero que no les esté molestando. Las técnicas que en principio nos van a servir son las de relajación. Las técnicas de relajación son, por ejemplo, lo que hicimos recién, ejercicios de respiración, meditaciones, ¿sí? Todo lo que sirva para aquietar el sistema. A veces los ejercicios de relajación no nos van a funcionar tanto, y entonces otros tipos de técnicas van a estar más relacionadas con la descarga. Por ejemplo, salir a caminar, ponernos a limpiar, llorar puede ser una descarga, escribir también puede ser una descarga. Todo lo que tenga que ver con abrir válvulas para que salga la tensión. Entonces, en vez de bajarle el combustible, lo que hacemos es, una vez que ya aumentó la tensión, hacer que se descargue. Muchas veces lo que hace que la tensión no baje es que no estamos pudiendo descargar adecuadamente. Los otros tipos de técnicas son las de distracción. Las de distracción tienen que ver justamente con ocuparnos más que nada de los síntomas cognitivos, que muchas veces, como decía Eve recién, terminan empeorando la situación y hacen más larga la crisis. Entonces, cuando las personas dejan de prestar atención a cómo se están sintiendo y les baja el nivel de desesperación, la crisis baja sola. ¿Y cuáles suelen ser las técnicas de distracción? La más habitual suele ser ponerse a charlar con alguien, o ponerse a ver la tele, o ponerse a escuchar algo, o ponerse a hacer algún tipo de tarea que tenga mediana dificultad. Ahí está. Mediana dificultad, ¿sí? O sea, todo lo que tenga que ver con cambiar de foco. Por ejemplo, una estrategia, si pueden, porque de acuerdo al tipo de crisis, por supuesto, podría ser salir a caminar. Salir a caminar tiene una función de descarga y de distracción porque cambio de ambiente. ¿Sí? Ahora, si hay rasgos fuertes de agorafobia y salir a la calle me va a poner peor, justo en ese momento no es un momento para salir. ¿Sí? Y después, las otras estrategias son las de contención, que son las más primitivas que podemos tener, ¿no? Que alguien nos acompañe, que nos escuche, que se quede ahí al lado con nosotros, porque a veces lo que se siente es mucha sensación de inseguridad, ¿no? Estamos en situación de peligro, entonces lo que necesitamos a veces es contención. Lo que sí, tengan en cuenta que idealmente debería ser una contención adecuada, ¿no? Por eso es importante también para este taller que tengan en cuenta entender las herramientas, ¿no? Tiene que ser una persona respetuosa, validante, que comprenda qué es lo que hay que hacer, no que nos apuren, que nos digan calmate, que nos digan no es para tanto, que nos digan no llores. Ese tipo de cosas nos ponen peor. Entonces tiene que ser una contención sana. Si ustedes van a pedir contención, sean conscientes de que no se lo tienen que pedir a la persona que debería calmarles, sino a la persona que puede calmarles, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un familiar que me encantaría que pudiera tener herramientas que me calme, pero en realidad me pone más nerviosa o más nervioso, traten de no ir por ahí. Entonces, recuerden, relajación, descarga
distracción y contención son los grupos de herramientas que más que nada les pueden tender a servir. ¿Sí? Bien. Vi que ahí levantaron las manos. Bueno, sí, a ver, Denis. Sí, cuando apenas pensé en descarga y distracción, dije de una, hay un montón de gente obsesionada con el gimnasio justamente por esto. No, yo mismo voy al gimnasio, no sé, yo mismo a veces canalizo mi energía con toda la ansiedad en el gym, pero hay algo como extra, algo no obvio que se pueda decir acerca de eso. Como que se pueda decir acerca, no entendí la pregunta. Y si hay algo que, aparte de decir sí, de una, no vas a calmar toda tu ansiedad en el gym, capaz sí es algo demasiado bueno para las personas que... hay un montón de gente que sostiene que sí, no, yo la verdad que estaba muy mal y ahora en el gym Sí, es una ayuda terapia muchísimo. válida. Ayuda muchísimo la actividad física para la descarga, para la ansiedad. Acá voy a aprovechar para hacer como una aclaración, ¿sí? Eso quiero. Porque esto igual te recomendamos que veas la clase anterior porque está relacionada con la clase anterior, Denis. De una. A ver, Perdón. tenemos una ansiedad basal y una ansiedad crisis, ¿sí? Acá de lo que estamos hablando es de la ansiedad pico, de la ansiedad crisis, que también puede ser que el gym sirva, pero hay situaciones en donde el gym no sirve porque por ahí necesitamos una descarga, pero tranquila, no me puede, o sea, si yo estoy en plena crisis, lo ideal sería que no levante peso, por ejemplo, porque los músculos, o sea, me tengo que fijar, por ejemplo, pero me puedo hacer daño. Un tipo de descarga más saludable podría ser caminar, ¿sí? Vos pensás que es el sistema que está preparado para la lucha o huida como en la época de las cavernas, ¿no? O sea, puede ser que tengamos los músculos disponibles para hacer fuerza, pero ¿qué sería? Para trepar un árbol, para saltar una piedra, pero no para más que eso, digamos. Entonces el tipo de descarga sería más como de parecido a correr, caminar, movernos, ¿sí? Ese es el tipo de descarga que es más saludable y menos peligroso, porque además en picos de ansiedad tenemos la cabeza generalmente un poco confundida y se me puede caer una pesa porque tengo la cabeza aturdida. Eso es en situación de crisis. Después tenemos la ansiedad basamental, la ansiedad que venimos acumulando en el sistema nervioso, y para esa ansiedad es muy buena la descarga, el gimnasio es muy bueno. Ya por supuesto que ahora vamos a hablar un poquito más de causas y factores de mantenimiento, y una cosa es, o sea, vamos a tener que tener en cuenta que esto es para la regulación de la ansiedad en términos de bajar la tensión, pero no solamente nos vamos a concentrar en la salida, ¿no? En la descarga, nos vamos a tener que fijar cómo estamos aumentando la ansiedad, porque de nada sirve que yo me concentre en todas las estrategias de relajación, descarga y distracción y contención si después no pongo recursos, ¿no? De regulación, porque a ver, si yo tengo, por ejemplo, una pareja tóxica que me vivo peleando y cada vez que me peleo me voy al gym, no se trata de vivir en el gym, se trata de revisar si mi pareja anda bien, ¿no? Bueno, básicamente eso. Además, Bueno. también sumo a esto el hecho de que uno tiene que ir conociéndose cómo funciona, por ejemplo, cuando estás en una situación de ansiedad, ya sea a largo plazo, o sea, más basal, más en el proceso del acumulamiento de ansiedad, y cómo funcionas en el momento del pico de ansiedad, del estrés, de la crisis de ansiedad. Y como decía Mari recién, todas estas estrategias, o sea, no es que solamente lo vas a calmar en el gym o que vas a poder, digamos, regularte con ejercicio. Hay momentos donde vas a tener que utilizar la descarga, hay momentos donde vas a tener inundación de pensamientos y te va a servir, no sé, la meditación, la relajación como para aplacar esos pensamientos. Hay momentos donde simplemente vas a necesitar llorar o hablar con alguien y vas a necesitar la contención. Entonces, para un momento te puede venir joya la actividad física o caminar o lo que sea. Pero hay que ver qué estás necesitando para saber qué herramienta te sirve más. Sí, tal cual. ¿Sabés qué quiero agregar también? Nosotras lo que les decíamos es que el sistema de la ansiedad está relacionada con el aumento del sistema simpático. Para eso requiere adrenalina y cortisol, ¿está? La adrenalina y el cortisol es el combustible que nos activa todo este sistema.
La actividad física regulada, adecuada, ayuda a bajar el cortisol. Pero la actividad física exagerada aumenta el cortisol. Así que ojo con sobreexigir la actividad física en contextos de ansiedad, porque si bien es una excelente estrategia, recuerden que el veneno está en la dosis. Entonces, lo mismo que nos puede ayudar en un nivel, nos puede hacer daño en otro nivel. No nos obsesionemos con el gimnasio porque de hecho hay deportistas de alto rendimiento que tienen agotamiento suprarrenal por aumentar demasiado el cortisol. Entonces, ojo, la actividad física es muy buena, pero no en exceso. ¿Está? Nada en exceso ayuda. Nada en exceso. Bien. Gracias. No, de nada. Bueno, Gracias, ahí Walterio hizo una pregunta, pero va muy acorde a la pregunta que tengo para hacerte, Eve. Chan, chan. Chan, chan. ¿Cuáles son las causas del trastorno de pánico? ¿No? Recordemos que tenemos las crisis y el trastorno. El trastorno es todo el síndrome global, ¿no? La pregunta en realidad es no solo cuál es la causa de la crisis, sino por qué de repente una persona un día empieza a tener la crisis, después empieza a tener todo este trastorno. ¿Por qué se produce este desequilibrio? Bueno, para pensar eso, tenemos que poder identificar y separar las causas de los factores de mantenimiento. ¿Sí? Esto que vos decías recién, si yo me doy cuenta, por ejemplo, que la causa es, no sé, mi pareja tóxica, por ejemplo, si yo no dejo a esta pareja tóxica, o si no trabajo con esta pareja, o buscamos resolver el conflicto que tenemos, la tensión que esa relación me está generando se perpetúa. O sea, se mantiene, se sostiene y se identifica como lo que llamamos el factor de mantenimiento. Entonces eso va a hacer de que, yo la semana pasada les decía de que el estrés, en la medida que se iba como sumando y acumulando, generaba ansiedad y a posteriori, si no lo resolvemos, en pánico. Entonces, hay que poder identificar cuáles son las causas y los mantenimientos para poder ver de qué manera lo resuelvo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo entiendo cuál es una causa y cuál es un factor de mantenimiento? ¿Qué sería una causa y qué sería un factor de mantenimiento? Por ejemplo, la causa es lo que da origen como a la tensión masiva, por ejemplo, no sé, el agotamiento o el agotamiento psicofísico, muchas tensiones, por ejemplo, en el trabajo, dormir poco. Una causa, digamos, bastante, digamos, frecuente suelen ser, por ejemplo, un trauma. Entonces, como de este trauma, si no se elabora, podemos generar a partir de esa causa factores de mantenimiento que lo sostengan. Por ejemplo, evitar situaciones que me dan miedo, o tener con lo que llamamos bastones fóbicos, que siempre son como ciertos rituales para evitar pasar por eso o para sentir seguridad. Entonces, los factores de mantenimiento hacen que no se resuelva la causa, entonces no se puede como resolver, no se puede como atacar el problema en sí. Entonces, cuando uno, por ejemplo, va a terapia, el psicólogo va a pensar estrategias puntuales para resolver la causa y para atenuar los factores de mantenimiento. En la medida en que se pueda abordar por lugares separados, por ejemplo, el trauma con un tratamiento para trauma, y otras estrategias para, por ejemplo, no sé, dejar de evitar, mejorar el autodiálogo, mejorar la distorsión de los pensamientos, mejorar la negatividad de los pensamientos, como que si cada uno de estos dos aspectos se van por separado regulando, se como que alivia todo como el síntoma, digamos, que es la crisis de pánico. Bien. No sé si hay algo, Mari, que quieras agregar de ahí. Sí, básicamente, en realidad recuerden que la explicación central es que hay un aumento de tensión en el sistema. Hay algo inicial que favorece un desgaste del sistema, ¿tá? Que puede ser
Como causas, como decía Eve, puede ser un trauma, un duelo no resuelto, una cosa así. Algo que suele ser de alto impacto inicial. Ha sido la pandemia, por ejemplo, ¿no? Para muchas personas. Por eso estamos haciendo este taller también, ¿no? Una situación crítica que agota el sistema en primera instancia. Y después hay un intento de resolución fallida, una mala gestión, y esos son los factores de mantenimiento. Como por ejemplo, los pensamientos, como decía Eve, los pensamientos negativos o las evitaciones, etc. Pero recuerden siempre que el centro es, como venimos diciendo, la tensión y la sobrecarga en el sistema. Eso básicamente. Perfecto, gracias. Muy bien. Otra pregunta para vos. Sí. Es, ¿qué podemos hacer para prevenir la crisis? Antes la pregunta era ¿qué podemos hacer durante la crisis? Ahora, ¿qué podemos hacer para prevenirla? Para prevenir la crisis. Bueno, básicamente, entendiendo esto de las causas y los factores de mantenimiento, lo primero que vamos a tener que mirar son los factores de mantenimiento. ¿Tá? ¿Cuáles podrían ser los factores de mantenimiento que favorecen? Entonces, podría ser, tengo que dormir mejor, o tengo que, o lo que puedo hacer es como, tengo que revisar mis pensamientos, o sea, tengo que fijarme qué tipo de cosas me van a aumentar la tensión o me van a deteriorar el sistema nervioso y que por lo tanto me van a generar la crisis. ¿Tá? Hay cosas que las favorecen las crisis, y entonces para poder evitar las crisis lo que vamos a tener que hacer es justamente prestar atención a qué tipo de factores de mantenimiento estamos teniendo y tratar de regularlos. Por ejemplo, si yo tengo conductas evitativas, como decía Eve, o si tengo pensamientos negativos, ¿no? Después, por supuesto, para solucionar el trastorno en sí, para resolver el trastorno en sí en modo tratamiento, que ya es otro nivel de solución, lo vamos a charlar la clase que viene, ¿está? Que ya es más entender cómo se aborda en general. Pero en principio, si yo quiero evitar las crisis, en principio tengo que focalizarme en los factores de mantenimiento. A ver, acá yo me voy a adelantar un poquito a la clase que viene también, que es los que ya estén en situación de tratamiento y estén ahí peleándose con la medicación, porque suele pasar, si uno está en situación inicial y está tomando medicación, pero está mezquinando el clonazepam, por ejemplo, no, porque no quiero quedar babeando, más o menos, que no se tienen miedo como que se les achicharra el cerebro por tomar clonazepam o no sé qué. No tengan miedo, o sea, por supuesto que tienen que estar asesorados por un profesional, por un psiquiatra, ¿sí? Pero una de las maneras iniciales de prevenir las crisis es hacer el tratamiento como corresponde, ¿tá? Entonces, ¿qué sería hacer el tratamiento como corresponde? Si el psiquiatra o la psiquiatra me mandó a tomar, no sé, clona, preventivo, hasta tanto me haga efecto el antidepresivo, o a tomar otro tipo de medicación. Si lo tengo que tomar, lo tomo. No, bueno, pero que me dijo, pero no, pero que yo lo manejo, entonces no quiero tomar. No, tómenlo si lo necesitan, porque no, o sea, lo que empeora, como dijimos, es la sobrecarga del sistema nervioso. Les va a hacer mucho peor estar acumulando cortisol a lo pavote por no saber gestionar o no poder gestionar, que el clonazepam en sí, que aunque ustedes hayan escuchado que genera adicción, lo que genera sí es el acostumbramiento y hay que quitarlo gradualmente, pero hay un montón de personas que toman clonazepam y que finalmente lo pueden dejar, no pasa nada, no van a quedar tontos, no se les va a chicharrar el cerebro, no van a quedar adictos, no van a terminar en las calles inyectándose clonazepam, no se preocupen, no va a pasar nada de eso, tómenlo si lo necesitan, de la misma manera que si tienen que hacer un tratamiento de largo plazo, si lo necesitan. Por supuesto que para los otros tipos de personas que le entran al clonazepam sin practicar las otras estrategias, tampoco, ¿no? Los que ya nos conocen,
Nosotras siempre decimos el camino del medio. El camino del medio. Y la combinación de Clonazepam es estrategias. como, claro, ¿Cómo? el clonazepam ahí es como para amortiguar mientras no puedo regular con lo otro, pero lo otro es lo que tiene que primar, digamos, el ejercicio y la práctica de todas las herramientas. Exactamente. Entonces lo que puedo hacer es ejercicio físico regular, moderado, como les dije, sin agotar las suprarrenales. Tengamos en cuenta que ya tenemos el cortisol elevado, así que idealmente tipos de ejercicios que no favorezcan el aumento del cortisol, como puede ser caminar, nadar, bailar, ¿no? No una sobreexigencia. Después, regular el sueño, hacer toda la práctica de higiene del sueño, ¿no? Que seguramente ya tienen algunas ideas, que ya hay un montón de información circulando para ahí, ordenarla, no abusar de las pantallas, cuidar el entorno, todo lo que tenemos que hacer para cuidar el sueño. La alimentación, aunque no lo crean, influye, entonces no abusar de comida o sustancias estimulantes como cigarrillo, alcohol, chocolate, dulces, comidas muy saladas, cafeína, ¿no? Puedo ayudar a mi sistema nervioso a que se mantenga más tranquilo. Cuidar el contenido que incorporo, esta es otra también, que a veces la usamos en la práctica, que es si usted, a ver, no sé quiénes lo han visto acá, pero si ustedes están, si están con una situación de ansiedad, no se abusen de los noticieros, no miren el juego del calamar, no miren películas espantosas que les dejan con angustia, no estén atrás, traten de no estar atrás, no sé, del dólar o de las noticias o de los problemas, no se peleen por política, recuerden que tienen que cuidar el sistema nervioso. ¿Sí? Porque si ustedes están todo el tiempo tratando de tranquilizarse por un lado, pero haciéndose problemas por otro, no, hay que regular la información que le metemos a nuestro cerebro. Entonces, todo lo que nos va a hacer bien va a ser lo que intuitivamente sabemos que nos hacen bien. Compartir con nuestros seres queridos, charlar, tener charlas interesantes, aquietarnos, generar un ambiente tranquilo, todo eso nos va a ayudar a que nuestro sistema nervioso se aquiete y por lo tanto prevenir las crisis, ¿sí? Porque recuerden que la crisis es como saltó la térmica, acumulé mucho, saltó. Entonces todo lo que me ayude a regular el sistema nervioso me va a ayudar. Tal cual. Bien. Claro. Ahí yo quería agregar como un ejemplo, así como resumen. Un ejemplo que nos ayuda como a separar factores de mantenimiento, causa, clonazepam, todo lo que dijimos. Supongamos que tengo una piedra en el zapato, que saben lo incómodo que es. Que esa podría ser la causa. Y si yo no me saco la piedra del zapato, siempre que camine voy a estar incómoda y me va a lastimar. ¿Sí? O sea, tengo que sacar ese factor de mantenimiento que es la piedra en el zapato para poder aliviar esa molestia. El clonazepam sería solamente como el analgésico que me recupera del dolor que me generó esa piedra en el zapato, pero no es lo que me va a sacar la piedra del zapato. Exactamente. ¿Entiendes? Yo tengo que sacar la piedra con tratamiento, reestructuración de pensamiento, mejor autodiálogo, bla, ¿sí? Pero el problema es la piedra en el zapato. Ahí nos tenemos como concentrar en poder identificar. Sí, es una excelente metáfora. Es como, por ahí tengo que tomarme el analgésico hasta que pueda encontrar un banquito para sentarme o estar tranquila para sacarme el zapato y poderme sacarme la piedra. Capaz todavía no puedo, tengo que andar tomándolo hasta que llegue a un lugar tranquilo. Pero sí, es una muy buena metáfora. Bueno, yo tengo otra pregunta para ti. Que está relacionada igual, ¿no? Tranquila para sacarme el zapato y poderme sacarme la piedra. Capaz todavía no puedo, tengo que... Ahí está. Me estaba escuchando a mí misma a través de Moni. Bueno, entonces, para repasar serían un poco también, ¿qué cosas favorecen las crisis? Bueno, estuvimos hablando que, por ejemplo, todas las tensiones, las presiones, muchas veces la autoexigencia o las exigencias externas, duelos, ¿cómo? La pensadera.
La pensadera, la maquinola, sí, sí. Duelos no llorados, emociones no reprimidas, relaciones tóxicas, tensiones en los vínculos. Por ejemplo, la exposición a situaciones temidas, ¿no? Por ejemplo, no sé, tengo ansiedad, me genera ansiedad en los exámenes, entonces como estar constantemente en exposición a eso no me permite como recuperarme. Como dije antes, emociones que no estoy dejando, por ejemplo, tristezas que no lloro, miedos que no resuelvo, conflictos que no hablo, cosas que me trago, agotamiento, por ejemplo, el no dormir bien, el estar todo el tiempo hiperalerta, como activado y no descansar. Altos niveles de estrés prolongados en el tiempo, es cuando nunca paramos de estar ahí, como decía recién, como hiperalertas o enfocándonos en resolver y nunca descansamos. Y muchas veces lo que genera, digamos, facilita o favorece la crisis mayor es la sugestión. Antes Mariel decía esto como de la sugestión que incrementa. A veces este miedo que me vuelva a pasar genera que, no sé, supongamos, estoy jugando al fútbol o estoy, no sé, corrí el colectivo, que esto suele pasar, corrí el colectivo y claro, cuando me subí al cole, empecé a tener taquicardia o me cuesta regular la respiración. Entonces ya pienso que me está dando un ataque de pánico, me empiezo a sugestionar con lo que siento. Pero en realidad, esos síntomas es porque corrí el colectivo o porque estoy corriendo al fútbol, digamos, estoy jugando al fútbol. Entonces, esa asociación de síntomas que interpreto como similares al ataque de pánico, me sugestionan y puedo, a partir de ahí, con la interpretación, los pensamientos distorsionados, el miedo al miedo, provocar que vuelva a suceder la crisis, que en realidad no es que iba a pasar, sino que la sugestioné. Eso, más que nada. Bien, bien. Entonces, lo importante que tengan en cuenta, bueno, no, dale, después lo decimos. Acá Vane Eso. dice, Esa pregunta la vamos a responder en su momento. Va a haber una clase para eso, digamos. quería saber por qué hay personas que tienen más predisposición a sufrir ataques de pánico que otras. Ok. ¿Qué pregunta decís, Eve? ¿La de Vane? La de Verónica, no, que hablaba de la adicción, el Ah, acostumbramiento. no, ¿qué diferencia hay entre adicción y acostumbramiento? Sí, no, de todos modos, o sea, una cosa lleva a la otra, básicamente, lo respondo rápido, o sea, no porque genera acostumbramiento lleva a la adicción necesariamente. El acostumbramiento lo que quiere decir es que con el tiempo voy necesitando cada vez más dosis para generar el mismo efecto. Entonces lo que se hace normalmente, sin problemas, es ir aumentando la dosis, no pasa nada. Y después se puede ir retirando, ¿sí? Vane dice, quería saber por qué hay personas que tienen predisposición a sufrir ataques de pánico que otras. Bueno, justamente tiene que ver con los tipos de base también. A ver, tiene que ver con muchas cosas. Una es con el sistema nervioso de base que tenemos, ¿sí? Hay personas que tienden por configuración biológica a tener un sistema nervioso más reactivo. Y por lo tanto van a tender a responder a altos niveles de estrés con este tipo de reacción. Y otras personas por ahí reaccionan de otras maneras, sin llegar a los ataques de pánico. Y eso a veces es configuración biológica. Y también tiene que ver con los recursos aprendidos que tenemos para gestionar nuestras emociones. A veces no nos damos cuenta, pero esas personas capaz tienen mejor gestión de sus recursos, a veces aprendidos desde la familia, o innatos, o aprendidos en otras ocasiones, y por eso nos llegan a tener crisis, digamos. Mucho tiene que ver con la gestión de las emociones. Recuerden lo que decía Eve de las causas y los factores de mantenimiento, ¿no? Es lo que hace la diferencia en las emociones, es el mantenimiento adecuado. Es como, si yo quiero mantener mi casa limpia, no se trata de que haga limpieza general una vez cada 6 meses,
Se trata de que mantenga una rutina de limpieza, ¿no? Después puedo hacer la limpieza general, pero todos los días debería hacer algo por la limpieza de mi casa, ¿sí? Tal cual. Bien. Bueno, y Bueno. Mari, te quiero preguntar, creo que hay una preguntita por ahí que Sí. puede servirles la última. ¿Puede ser de que las personas que tengan trastorno de pánico también sufran además de otras patologías? Sí, de hecho sí, muchas veces. A ver, acá nosotros estamos hablando de ansiedad y pánico, ¿tá? De un trastorno que se llama trastorno de pánico, que puede ser con o sin agorafobia. Pero el trastorno de pánico, como les dijimos, es como la punta del iceberg de otras cosas, como decíamos, por ejemplo, de traumas, de duelos no resueltos o de situaciones vinculares problemáticas, ¿no? O estresores constantes y agotamiento psicofísico por algún contexto muy estresante, como puede haber sido, como dijimos, la pandemia, que fue un estado de agotamiento psicofísico que provocó después un trastorno de pánico. Lo que sucede es que también a veces hay otros tipos de patologías, trastornos, desregulaciones que van provocando este deterioro del sistema nervioso. Por ejemplo, vamos a ver muchas veces trastorno de pánico en el contexto de trastorno límite de la personalidad, bipolaridad, trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a ver muchas veces que se produce en realidad el trastorno de pánico como consecuencia de otro tipo de trastorno que está favoreciendo eso. Y lo importante de tener en cuenta esto es que esto también un poco cambia la configuración de la sintomatología, ¿sí? Es decir, primero que el tratamiento no necesariamente va a ser el mismo, así que si ustedes conocen otras personas que están atravesando, no sé, supongamos que ustedes están atravesando un trastorno de pánico y además conocen otras personas que también lo están haciendo, pero lo están haciendo de manera diferente y no entienden por qué lo experimentan así o por qué tienen otro tipo de tratamiento psicológico o otro tipo de tratamiento farmacológico. Eso puede estar explicado porque a veces el trastorno de pánico es muy común que vaya asociado a comorbilidades. Se llama así, comorbilidades quiere decir que hay asociadas otro tipo de desregulaciones, de trastornos, ¿sí? No es lo mismo. Por ejemplo, una asociación bastante común es el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Que en realidad el trastorno de ansiedad generalizada tiene que ver bastante con un estado constante de ansiedad, preocupación, nerviosismo, que no necesariamente llega a un trastorno de pánico, no necesariamente da crisis, pero el trastorno de ansiedad generalizada sí va favoreciendo este terreno para que en algún momento se dé. ¿Tá? Entonces, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de trastorno de ansiedad generalizada? Yo no les voy a explicar profundamente este trastorno porque no es el espacio, pero sí recuerden que tenemos un dominguero de trastorno de ansiedad generalizada donde nos esforzamos y lo explicamos súper bien. Así que, si lo quieren ver, vayan a ver el dominguero. Está dentro de la lista de reproducción de domingueros que está pública en nuestro YouTube, y si no, está también en el Classroom dentro del material complementario. El trastorno de ansiedad generalizada, o por sus siglas abreviadas STAG, por lo que se caracteriza globalmente, para ver si ustedes se sienten así como identificados. Voy por acá porque es por el lugar donde más habitualmente suele asociarse el trastorno de pánico. Se caracteriza por preocupación excesiva, alto nivel de exigencia, necesidad de tener todo bajo control, alto nivel de moralidad, alto nivel de culpabilidad, que ser personas como muy ordenadas, locus de control externo, a veces rigidez psicológica, dificultad a veces para regular la comunicación y los vínculos, pero la característica más importante
es la preocupación excesiva y la necesidad de tener todo bajo control para sentir tranquilidad y seguridad. Y esto lo que produce es querer hacer todo y todo bien y ocuparse de todo y tener las preocupaciones en la cabeza y que no nos dejen dormir y que a veces comemos medio a las apuradas o no nos damos el tiempo de descanso adecuado o el tiempo de ocio adecuado o el aquietamiento adecuado o para disfrutar de la vida, y esto va generando el caldo de cultivo para que en un momento salte la térmica. Entonces, como vamos a profundizar la clase que viene, una cosa es lo que podemos hacer en situación de crisis, pero como le decíamos a Denis, por más que yo vaya al gimnasio un montón, sí, yo voy al gimnasio, pero después no delego, no bajo las exigencias, no bajo las preocupaciones, poco va a funcionar la regulación de las crisis. Así que tengan en cuenta esto, cada caso es individual. Por eso también es importante, que también lo vamos a retomar en la clase que viene, pero por eso también es importante que tengan en cuenta que cada cual tiene que tener su tratamiento adecuado, ¿sí? Más allá del tratamiento que tenga el de al lado. Si, por más que yo haya tenido crisis de pánico o un trastorno de pánico y entonces me parezca que yo le puedo ayudar al de al lado, no lo hagan, porque puede ser sin darse cuenta, por más generoso que sea, puede ser un acto de irresponsabilidad. Porque yo puedo tener un trastorno de pánico por un trastorno de ansiedad generalizada, y la otra persona puede tener un trastorno de pánico secundario a una bipolaridad. Y son tipos de tratamientos completamente diferentes. ¿Sí? Bien. Bueno, no sé si se respondió. Sí, súper. Súper. Bien. Bueno, ahora lo que quiero compartir con ustedes es, denme un segundo. ¿Vas a dar la tarea, Eve? Sí. Yo lo que diría es como, podríamos darles 10 minutitos como estamos bien de tiempo, Bueno. antes de dar la tarea. Si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Dale. Quiere Denis aprovechar. estaba con la manito levantada hace rato. ¿Quién? ¿Querés aprovechar? Denis. Ah, Sí, no, pasa que estabas hablando de todo lo que terminaba en trastorno de pánico e iba a tirar de una el trastorno de ansiedad generalizada y nada, hasta después. buenísimo. Ahí sí. Bueno, buenísimo. ¿Alguien más tiene ¿Alguien alguna más? duda? Sí, Gustavo. Dejamos abierto la gente que está en YouTube también. Si quieren escribir sus dudas, las podemos leer. Ahora sí. Sí. Hola. Yo figuro como Graciela, pero soy Gustavo, no sé cómo has sabido. Me cómo has imaginé sabido que mi no nombre. eras Graciela, por eso no dije el No, nombre. no. Me sorprende que hayas reconocido mi nombre. Nada, porque te ¿Cómo vi, aparece? porque te conozco. Ah, sí, yo te conozco a ti también de la Claro. tienda. Sí, sí, yo te conozco. Encantado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? Dime. Bien, bien. Te quería preguntar si en el caso de TOC, si es bueno o es malo reprimir los síntomas del TOC, o sea, las actitudes repetitivas del TOC, si es contraproducente querer controlarlas o es mejor evitarlas, esos comportamientos del TOC. Ok, bueno, el TOC es otro tipo de trastorno dentro de los trastornos de ansiedad, es otro tipo de trastorno que tiene otras características. Entonces, el TOC requiere un tratamiento específico. No hay una respuesta directa para eso. En realidad, los síntomas de TOC, en la medida de lo posible, hay que tratar de reducirlos porque tienden a aumentar si uno no los regula, ¿no? Se van acumulando en el tiempo. Entonces, el TOC sí puede generar también asociado un trastorno de pánico por el agotamiento que produce. Pero en general, el tratamiento para TOC es terapia combinada de terapia cognitivo-conductual más terapia farmacológica. La verdad es que lo ideal es que finalmente en el contexto del tratamiento y con un timing adecuado, las compulsiones tienden a reducirse. Uno no debería darle rienda suelta a las compulsiones. Lo que pasa es que es lo mismo que para el tratamiento de pánico, que lo vamos a ver la próxima. Lo que pasa es que
se hace de una manera adecuada. Hay un timing adecuado donde los profesionales lo que hacemos es diseñar el tratamiento en función de lo que vemos, y si hay comorbilidades, si hay coeducación que hacer previamente, si hay medicación que poner. Y una vez que está más o menos dirigido el tratamiento, hay un momento donde está dirigido específicamente a reducir las compulsiones, ¿sí? Esto es en cuanto al TOC. De todos modos, ten en cuenta que esto te lo respondo porque puede servirles para otras personas que quizás estén teniendo TOC, porque suelen venir asociadas a los trastornos de ansiedad, pero no vamos a trabajar tanto TOC acá porque no estamos más que nada trabajando trastorno de pánico. ¿Sí? ¿Se entendió la respuesta más o menos? Perfecto. ¿Alguien más quiere hacer? Ahí preguntó Gaby, te la leo, Mari. Sí. Me doy cuenta que al momento de hablar o de hacer una pregunta aún teniendo la cámara apagada, me empieza a latir el corazón rápido. ¿Eso es ansiedad? Sí, eso es ansiedad, pero eso no es ansiedad patológica. Recuerden que la semana pasada les contábamos que hay ansiedades patológicas y no patológicas. Bueno, habría que ver si está en el contexto de una fobia social, por supuesto. Gaby, no te conozco, pero en principio es recontra normal, a todos nos pasa. A mí muchas veces cuando yo estoy en contexto de alumna y tengo que hacer preguntas, por más desfachatada que parezca, también a veces me pasa lo mismo. La manera de hacer eso es animarse, con ansiedad y todo, hasta que deje de ser un estímulo peligroso para mi cabeza y darme cuenta que no pasa nada. Sí, ahí hay que aplicar la lucha. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para hacer? ¿Que quiera aprovechar? ¿Que estamos generosas? No siempre van a tener el espacio. No siempre van a tener este espacio, ¿eh? Bueno, de todos modos, recuerden que está hecha la publicación, o la vamos a hacer ahora. Ah, la hice, sí, sí. Ya la No, hicimos, ya bueno. está. En el Instagram, en el Facebook, pueden dejar las preguntas escritas. Exacto. Bueno, con respecto a la semana que viene, el sábado próximo, no vamos a tener el encuentro así, sincrónicamente, pero sí se las vamos a dejar grabadas, grabada en singular, en el Classroom, y vamos a subirlo también a YouTube para que puedan tenerlo disponible si ustedes ya se organizaron sábado a las 10 de la mañana, el sábado a las 10 de la mañana se lo vamos a subir, ¿sí? Tanto el Classroom como el YouTube, para que puedan tener su clase, digamos, diacrónica, ¿sí? También con su actividad correspondiente y todo. Sí. Y ahora les voy a dejar una tarea compromiso para que puedan ir haciendo durante la semana. Lo repito por las dudas, pero bueno, no es obligatorio, no nos tienen que entregar a nosotros su respuesta o su trabajo personal, es más bien para profundizar, para ustedes, digamos, ir profundizando un registro de lo que vamos trabajando teóricamente, digamos. Bien. Bueno, el registro 2 para esta semana es cómo me suele afectar, ¿sí? Por ejemplo, teniendo en cuenta los síntomas que hoy estuvimos trabajando y estas manifestaciones que estuvimos trabajando, y ante eso, ¿cómo suelo reaccionar? Entonces podemos detectar síntomas iniciales, por ejemplo, falta de aire, calor, dolor de panza, sensación de desmayo, ¿sí? Poder registrar qué me pasa a mí, cuáles son mis síntomas iniciales. Y por otro lado, detectar mis tendencias de acción. ¿Cómo suelo reaccionar a estos síntomas iniciales? Por ejemplo, llamar a alguien, abrir las ventanas, llorar, tomar agua, tomar clonazepam, fumar, salir, acostarme, etc. Eso, acá nosotros le pusimos unos ejemplos, pero cada uno vaya registrando en su propia experiencia y en su propia vivencia. ¿Sí? Veo que ahí hay gente que está anotando. De todos modos, esta actividad se la vamos a mandar por WhatsApp y va a quedar en el Classroom, ¿sí? Así que no se preocupen si no llegaron a anotar, esto lo van a tener disponible para que lo puedan retomar, ¿sí?
Entonces, bueno, creo que no hay más avisos parroquiales. Perfecto. Entonces, nuevamente, recuerden que les vamos a dejar la clase grabada. Si ustedes tienen algunas preguntas que surjan a partir de la clase que les vamos a dejar grabada en la clase que viene, ustedes tomen nota y las pueden o dejar respondidas en la publicación. Las pueden dejar respondidas, no, las pueden dejar escritas en la publicación para que nosotras después las retomemos. O si tenemos un ratito como hoy, las podemos ir respondiendo en el contexto de la clase que viene, ¿sí? Traten de ver que sean como preguntas relacionadas con más o Lo que menos lo que abordamos en la venimos clase. trabajando, ¿sí? Bien. Mari, tenía poca señal, por Sí. eso recién pude conectar, quería hacer una pregunta, pero ahí, Ah, recién pude enchufar. dale. Bueno, a ver si hay tiempo. Ponele, esto que decían, uno tiene situación de exámenes, y bueno, las situaciones Sí. de exámenes me provocan estrés Sí, o acrecientan mi ansiedad. sí. Pero uno, ponele, no las puede evitar, a veces, qué sé yo, no sé, no las puede evitar, entonces, ¿cómo haces si ese es un factor de mantenimiento? No, justamente. Perdón, dale, Mari. No, claro, poner ¿Se, que vos. ¿Se escucha que tengo? Sí, no Apago la necesariamente. cámara a ver si, porque... A ver, no necesariamente es un factor de mantenimiento una situación de ansiedad frente a un examen. Puede ser que lo sea o puede ser que no. Pero de todos modos, justamente, lo que el factor de mantenimiento suele ser, o sea, lo que suele ser el factor de mantenimiento es más la evitación que la situación en sí, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es justamente gestionar las emociones, como dijimos, hacer los ejercicios de respiración, de relajación, tener técnicas específicas para el manejo de esa situación. Más bien eso. Por supuesto que, como dijimos la clase pasada, no vamos a poder evitar la ansiedad. La ansiedad es parte de la vida. De lo que se trata es de tener una buena cantidad de recursos de gestión de nuestras emociones, sea de la ansiedad frente a los exámenes, sea de las situaciones de enojo, sea de los imprevistos, sea de la incertidumbre, sea de lo que sea. Justamente de lo que se trata es de gestionar bien las emociones y tener una vida normal, no tratar de ir entre algodones y evitar todo, porque eso sí es un factor de mantenimiento. Evitar enojarme, evitar estresarme, evitar las personas que me ponen, o sea, eso sí es factor de mantenimiento para la ansiedad. En todo caso, por ahí, Vero, lo que podés preguntarte para resolver concretamente es, ¿qué te lleva a esa ansiedad ante el examen? Ver cómo está funcionando el autodiálogo, ver cómo está funcionando tu autoexigencia, cómo está funcionando tu tipo de pensamiento, cómo estás interpretando este examen, ¿sí? O cómo estás interpretando a vos como estudiante o al docente como maestro que te va a estar evaluando. Fíjate si esos factores de mantenimiento son los que te están generando como la sensación, el disparador de la ansiedad. Porque capaz que uno tuvo una situación así como muy fuerte en algún momento, viste, como tipo trauma, como decía Mariel. ¿no? Y entonces después las pequeñas cosas que no eran tan importantes se te hacen más importantes. Bueno, por eso nosotras dijimos, tiene que haber herramientas de gestión de la crisis y herramientas de gestión del trastorno y de las cuestiones más de base. O sea, nosotros acá, esto es un curso para darles algunos lineamientos, algunas herramientas para que ustedes puedan entender, pero no sustituye un proceso terapéutico. Después uno tiene que reconocer cuáles son los aspectos individuales que están involucrados ahí. Por ejemplo, exacto, como te decía Eve, si hay algún tipo de pensamiento, o si hay alto nivel de exigencia, perfeccionismo, o alguna situación traumática, por supuesto, el trauma se resuelve en contexto de sesión y como hablábamos con el TOC, o sea, es un profesional el que va a diseñar un tratamiento adecuado donde hay pasos adecuados para que hay un momento para resguardar el sistema nervioso y hay un momento para exponerse, hay un momento para trabajar un tipo de síntoma y hay un momento para trabajar otro tipo de síntoma. Obviamente eso ya tiene que ver con algo individual y ustedes tendrán que tener idealmente un terapeuta que sea cognitivo-conductual, que les diseñe un tratamiento y que los acompañe en trabajar los diferentes aspectos, ¿sí? Ahí ya nosotros no podemos decirles más que se ocupen de tener un buen repertorio de herramientas. Después cada cual sabrá qué tiene que trabajar y qué tipo de herramientas van a tener que trabajar. No vamos a poder abordar todas las individualidades o todas las características porque
excede como a las expectativas de este curso, digamos, ¿no? Esto es más que nada, las herramientas que les vamos a dar acá, es para que sepan cómo pensar lo que les pasa, sepan cómo entenderlo, entiendan más o menos cómo funciona el sistema nervioso, entiendan algunos lineamientos que vamos a ver sobre tratamientos, para que tengan más o menos orientado la dirección de los procesos. Después ya los procesos individuales, cada uno los tendrá que poder hacer de una manera más ajustada a medida, ¿sí? Claro, en función de eso están las tareas y los registros semanales, donde ustedes ahí van a poder ver su propia individualidad y ver si los pueden resolver solos o si lo pueden resolver con un terapeuta, digamos, individual. Pero justamente en función de eso están estos autorregistros individuales. Mil gracias. No, De nada, Vero, gracias a vos. Denis, ¿tenías otra pregunta? No, una pregunta. Quería Ay. sumar a cuando habló de la ansiedad de los exámenes, dije, no, hay algo de lo que no se habla y de lo que constantemente no se hace hincapié porque decís de una, sí, tenés que tener unas buenas herramientas para soportar la ansiedad o lo que sea, pero capaz no las tenés. Y hay algo que no nos decimos porque también es una parte de autoexigencia que es, patea el examen. O sea, si realmente sentís que te está haciendo tan mal esto y no estás pudiendo manejarlo, patealo una vez, patealo otra vez. ¿Por qué nos castigamos tanto con una autoexigencia diciendo, che, esto me hace muy mal y no lo puedo evitar? ¿En serio Bueno, no lo Denis, puedo pero evitar? te voy a cortar porque ahí me parece que es algo que creo Largo, que está sí. buenísimo que lo revisemos porque justamente, ¿no? Nosotros lo que decíamos es hay un tiempo para todo. Por supuesto que creo que vos te estás refiriendo a estar dispuestos a fallar y eso es sano, tener flexibilidad psicológica y no pretender hacer todo y hacer todo perfecto. Pero Lo dije porque el inicio de la consulta de mi compañera fue cuando tenés un examen y no lo podés evitar. ¿Cómo que no podés evitar? no, lo que ella decía es que no puedes evitar, sí, a veces La no podés, ansiedad. a ver, no lo vas a poder evitar eternamente, no vamos o sea, justamente una de las cosas que es muy importante es que tengamos en cuenta que la ansiedad se aprende a regular enfrentando, no al revés, no evitando. No es que se soluciona mágicamente. Los recursos de manejo de la ansiedad, de las emociones, es como el sistema inmune, ¿sí? Se mejora y se fortalece a partir de la exposición. Por supuesto que, digamos, ¿se acuerdan cuando estábamos todo el tema de las vacunas? No nos dan no deberíamos recibir una vacuna en el contexto de que ya nuestro sistema inmune está deteriorado. Si yo estoy en un proceso gripal, ir a recibir una vacuna no sería lo ideal. Pero sí, una vez que más o menos tengo cierta capacidad de enfrentar, idealmente tendríamos que poder enfrentar. Si yo me la paso evitando situaciones estresantes o situaciones vulnerabilizantes o situaciones de estrés o situaciones de angustia, lo que hago es no construir recursos, no construir fortaleza. La fortaleza deviene también de la exposición. Por eso hay un momento para todo. Uno tiene que lograr ese sistema intuitivo donde ahora no es momento de exponerse, y después un momento donde uno tiene que decir, sí, me tengo que exponer, porque si yo quiero recibirme, tengo que enfrentarme. O si yo quiero tener mi salud, me tengo que enfrentar a hacerme ese estudio médico o esa intervención, aunque me dé pavor, y en algún momento me tengo que enfrentar. O en algún momento tengo que retomar el trabajo, o en algún momento tengo que tener esa conversación difícil, o en algún momento tengo que transitar esa separación que tanto miedo me da. En algún momento tengo que avanzar en la vida. Y tengo que, en realidad la mente tiene que estar direccionada a eso, no tiene que salir desde la sobreexigencia, ¿sí? Claro. No, sí, Bien. totalmente. O sea, Bien. tanto evitar como afrontar son sanos, pero siento que la mayor parte del tiempo, la mayoría de nosotros estamos más dispuestos a afrontar incluso cuando no podemos que a aprender a evitar cuando es sano. No, o sea, me sonó eso. Entiendo con qué estás dialogando, sí, se entiende. Bueno, ahora sí, ya son las 12, así que hay gente que ya se está yendo, así que bueno. Recuerden nuevamente, entonces, la semana que viene. Grabado, la siguiente ya nos encontramos normalmente, sincrónicamente y con el mismo procedimiento que ya saben.
Bueno, muchas gracias por el encuentro, por estar. Gracias. Gracias a Chao. todos. Chau, chau. Muchas gracias. Chao. Gracias, Mariel. Gracias a Gracias. ustedes. Chau, chau. Chao.